Bob Dylan, el hombre famoso por su privacidad, hizo lo impensable. Se sinceró sobre las bandas que realmente amaba. Tras décadas de entrevistas crípticas y respuestas cautelosas, la leyenda de la música reveló por fin sus 6 grupos favoritos de todos los tiempos. Estos grupos marcaron mi forma de ver el mundo, admitió Dylan en un raro momento de vulnerabilidad. La lista es tan sorprendente como emblemática. Los Beatles más que contemporáneos, más que rivales. Los Fab Four de Liverpool. Los Beatles se convirtieron en el mayor reto creativo de Dylan, su espejo más inspirador y la fuerza que le empujó a su periodo más revolucionario. Cuando Dylan conoció a los Beatles en 1964, Estados Unidos estaba en plena Beatlemanía, y Want to Hold Your Hand estaba en todas partes, en la radio, en la televisión y en los corazones gritones de una nueva generación. Dylan, entonces el niño mimado de la escena folk, se mostró escéptico, según el periodista Aleronovitz. Al principio tachó su música de chicle, ligera y comercial, pero bajo las armonías pulidas y el atractivo de la música pop, algo se agitaba en Dylan. Había energía, urgencia y oficio detrás del brillo pop. Los Beatles no eran solo caras bonitas, estaban evolucionando a una velocidad vertiginosa. Esa constatación lo cambió todo. Dylan se dio cuenta de que los Beatles atravesaban etapas creativas tan rápidas o más que él. Cada álbum, A Hard Day's Night, Help, Rubber Soul, Revolver, mostró un crecimiento asombroso. En 1965, no solo estaban escribiendo éxitos, estaban redefiniendo el tejido mismo de la música pop. Hacían lo que Dylan pensaba que solo él podía hacer, reinventarse constantemente, escribió Rolling Stone. El propio Dylan admitió más tarde que hacían cosas que nadie hacía. No se limitaban a seguir las reglas, escribían otras nuevas cada vez que entraban en el estudio. La admiración mutua era profunda. Paul McCartney dijo una vez, va a ver a nuestro héroe, no un ídolo, pero escuchábamos sus discos y pensábamos, ya está, ese es el siguiente nivel. Dylan dio a los Beatles una hoja de ruta para salir de las canciones de amor adolescentes y adentrarse en la profundidad lírica. Su influencia abrió la puerta a la introspección, el surrealismo y el comentario social. Rubber Soul, a menudo citado como punto de inflexión en la composición de los Beatles, debía mucho a álbumes anteriores de Dylan como Another Side of Bob Dylan y Bringing It All Back Home. A su vez, ese álbum inspiró a Dylan para ir aún más lejos, creando finalmente Blonde on Blonde, uno de los álbumes dobles más atrevidos de la historia del rock. Tal vez ningún momento capte mejor su sinergia que sus legendarios encuentros de 1964 y 1965, en los que Dylan introdujo a los Beatles en el mundo de la marihuana en el Hotel del Mónaco de Nueva York. Pero esos encuentros no eran solo por complacencia, se trataba de intercambio, ideas de canciones, filosofías, límites musicales. Todo estaba sobre la mesa. A Lennon, en particular, le cautivó el enfoque poético de Dylan, mientras que Dylan comenzó a ver la guitarra eléctrica no como una traición a la pureza folk, sino como una herramienta para la revolución. Este bucle de retroalimentación creativa revolucionó la música popular. Like a Rolling Stone de Dylan redefinió lo que podía ser un single pop, largo, literario, furioso y glorioso. Los Beatles respondieron del mismo modo con Norwegian Wood, mezclando texturas acústicas con narraciones crípticas. Cuando los Beatles llegaron al Sargento Pimienta y Dylan publicó John Wesley Harding, ya no se perseguían el uno al otro, orbitaban alrededor de la misma galaxia artística. Tal vez la mayor lección que Dylan aprendió de los Beatles no fue solo sobre el sonido, fue sobre el alcance. Los Beatles le demostraron que ser popular no significaba ser comercial, podía significar influencia, podía significar visión, podía significar cambiar el mundo. Una canción extraña, hermosa e inolvidable cada vez. Para Dylan, los Beatles eran el estándar a batir, la inspiración para evolucionar y la prueba de que la música podía ser revolucionaria y universal. No competían entre sí, sino que se inspiraban mutuamente para asumir mayores riesgos, y por eso su unión ayudó a dar forma al panorama musical moderno. The Everly Brothers. Dylan descubrió a los Everly Brothers a finales de la década de 1950, justo cuando su gran éxito, Bye Bye Love, conquistaba las listas de éxitos. Para un joven músico que sintonizaba las ondas estáticas de Minnesota, los Everly no eran solo una novedad, sino una revelación. Según el periodista musical Robert Shelton, Dylan quedó hipnotizado por la forma en que fusionaban la narrativa country con la urgencia del rock and roll. No eran ejercicios de género. Eran planos emocionales construidos con precisión y entregados con una intimidad que parecía tanto personal como profética.
Su influencia en Dylan fue inmediata y duradera. A diferencia de muchos artistas de la época, Don y Phil Everly no actuaban en oposición el uno al otro, se entrelazaban en un hilo emocional singular. Dylan diría más tarde, los hermanos Everly tenían ese sonido fraternal que nadie más podía tocar. Cuando cantaban juntos, era como oír a una persona con dos almas. Esa inquietante cercanía, la forma en que sus voces se entrelazaban sin perder su sabor individual, se convirtió en una especie de ideal para Dylan, que pasó gran parte de su carrera persiguiendo la ilusión de la simplicidad en la complejidad. Los Everly Brothers enseñaron a Dylan que la gran música no tiene por qué ser ruidosa o virtuosa para ser poderosa, puede ser discreta y aún así llegar al corazón. Sus armonías no eran solo logros técnicos, eran un código emocional. La forma en que pronunciaban una línea como los buenos tiempos que tuvimos antes de que te fueras no solo expresaba tristeza, la encarnaba, era nostalgia en tiempo real. Dylan asimiló profundamente esta lección. Se pueden oír sus huellas en toda su etapa eléctrica de mediados de los 60. Temas como I Want You y Just Like a Woman reflejan la gracia melódica y la suavidad lírica de los Everly Brothers. Aunque la voz de Dylan era más áspera y sus temas más abstractos, el espíritu de dualidad emocional e intimidad envuelto en una sensibilidad pop era puro Everly. Pero su influencia no fue solo musical, sino también filosófica. Los Everly demostraron que era posible vestir las raíces de los Apalaches con un estilo moderno, llevando las armonías del banjo y los temas del country del carbón a un mundo de chaquetas de cuero y máquinas de discos. Eran el eslabón perdido entre lo crudo y lo refinado. Y Dylan, siempre en busca de nuevas formas de honrar la tradición al tiempo que superaba los límites, se tomó ese modelo al pie de la letra. Su carrera se convirtió en un acto de equilibrio entre el alma rústica y la perspicacia urbana, muy parecido al ADN musical de los Everly. En una entrevista de 1978 con Rolling Stone, Dylan lo resumió con reverencia. Él era el epítome de la música country. Era o el fin último viviente. Aunque esa cita se refería específicamente a Don Everly, refleja el profundo respeto que Dylan sentía por el dúo en su conjunto. No eran solo cantantes. Eran narradores con la armonía como pluma. Y para Dylan, que reescribiría las reglas de la composición moderna, los hermanos Everly ofrecían una verdad fundamental. No necesitas gritar para ser escuchado. Solo necesitas sentir algo real y decirlo con belleza. Hank Williams, para Dylan, el mismísimo Shakespeare Hillbilly. Hank Williams no era solo otro cantante country de la radio. Era un guía espiritual, un maestro, una revelación. Dylan ha llegado a llamar a Williams el maestro del universo, un título atrevido de un hombre conocido por su guardada reverencia. Pero una vez que se comprende lo que Hank Williams significó para Dylan, queda claro por qué el impacto es tan profundo. Todo empezó en el más insólito de los lugares, Irvine, Minnesota, donde un Dylan adolescente pasó muchas noches solitarias con la radio pegada a la oreja, buscando frecuencias en busca de algo real. Lo que encontró transmitiendo desde el Grand Ole Opry de Nashville fue Hank Williams. Y lo que oyó lo cambió todo. En sus memorias, Chronicles Volume 1, Dylan relata la primera vez que escuchó I'm So Lonesome I Could Cry, y describe la experiencia como algo parecido a ser alcanzado por un rayo. Esa inquietante voz nasal no solo cantaba tristeza, la canalizaba. En ese momento, Dylan se dio cuenta de que las canciones podían hacer algo más que entretener, podían devastar. Podrían transformarse, sabían decir la verdad. A diferencia de otros artistas country de la época, Hank no se escondía detrás de pedrería y bravuconadas de cervecería. Sangraba en vinilo, cargando cada nervio emocional en estallidos de angustia de tres agudos, ya se tratara de soledad, arrepentimiento o desesperación existencial. Williams tenía el don y la maldición de convertir su agitación interior en himnos universales. Para Dylan, que construiría su propia carrera en torno a la exploración del alma humana, no solo era convincente, sino instructivo. Hank Williams fue la primera persona que me hizo comprender que las canciones podían ser literatura, dijo Dylan a Rolling Stone en 1969. No solo cantaba, se confesaba. Esa confesión, esa cruda vulnerabilidad, se convertiría en la piedra angular de la forma de componer de Dylan. Empezó a ver la música no solo como melodía y rima, sino como un recipiente para la verdad. Sin filtrar y sin pulir, se pueden rastrear las huellas de Hank en toda la discografía de Dylan. En el desenlace emocional de Blood on the Tracks, se oyen ecos de la inquebrantable honestidad de Williams. En el viaje en el tiempo y la narración fracturada de Tangled Up in Blue, se percibe el mismo espíritu narrativo que llevó a Hank a contar historias de desamor y añoranza con la cadencia de un novelista.
Incluso la voz de Dylan, nasal, imperfecta, inquietante, parece trazar un parentesco espiritual con la ballena solitaria de Hank's Lonesome, pero Williams ofreció algo más que inspiración artística. Le dio a Dylan una brújula moral para escribir canciones. La lección era simple: el verdadero arte viene del dolor, viene de las sombras, viene cuando no estás actuando, sino confesando. Y la confesión, le enseñó Hank, no significa autocompasión, significa llegar a tu propia ruina y crear algo tan crudo, tan puro que se convierte en universal. A eso se refería Dylan cuando dijo, necesito un gran cambio. Hank Williams no era solo un nuevo sonido, era una nueva dirección, una razón para deshacerse de la máscara y salir de las entrañas. En ese sentido, el genio torturado de Hank dio permiso a Dylan para explorar los pasillos más oscuros de su propia alma y hacerlo sin disculparse. La banda. Destacamos una de las colaboraciones más esenciales en la legendaria carrera de Bob Dylan. La banda, no solo un grupo de músicos de acompañamiento, la banda se convirtió en los hermanos de sangre musicales de Dylan. Artistas que no se limitaron a tocar con él, sino que forjaron algo con él. Su relación no fue transaccional, sino transformadora. La primera vez que Dylan se cruzó con ellos fue en 1965, cuando aún eran conocidos como los Hawks, el grupo de rock and roll que apoyaba al salvaje del rockabilly Ronnie Hawkins. Hawkins tenía una personalidad más grande que la vida y un ojo para el talento. Dylan comentó más tarde, Ronnie Hawkins, ahora parecía un pateador, pero hablaba con la sabiduría de un sabio. Los halcones estaban crudos, endurecidos por la carretera, y apretados. Dylan, mientras tanto, estaba en plena revolución creativa, alejándose del folk acústico y acercándose a algo más ruidoso, más arriesgado, eléctrico. La reunión no podría haber llegado en un momento más crucial. Cuando Dylan quiso romper con la tradición folk que le había hecho famoso, necesitaba una banda con las agallas y la flexibilidad necesarias para respaldarle. Según el guitarrista Robbie Robertson, Dylan buscaba músicos que pudieran seguirle el ritmo a las turbulencias de su cambio musical. Los Hawks se convirtieron en la respuesta a esa búsqueda y mucho más. Sus primeras colaboraciones fueron famosamente volátiles, especialmente durante la gira mundial de Dylan de 1966, en la que se enfrentaron noche tras noche a puristas del folk enfadados que se sentían traicionados por la reinvención eléctrica de Dylan. El público abucheó, los críticos se burlaron, pero la banda nunca se acobardó. Tocaron con una garra y unidad que reflejaba el desafío de Dylan. Esto era más que un grupo de apoyo, era un muro de apoyo. Pero lo que realmente les hacía extraordinarios no era solo su resistencia, era su química. No eran músicos de sesión contratados para llenar espacios. Eran artistas por derecho propio con instintos arraigados en las tradiciones musicales americanas. Gospel, blues, folk de montaña y rhythm and blues. El teclista G. Hudson aportó la sofisticación clásica. Arkansas Straw de Leah Von Haun dio a su sonido una autenticidad polvorienta. La guitarra de Robertson creaba atmósferas, mientras que Rick Dano y Richard Emanuel daban a sus canciones Aching Soul. Dylan dijo una vez en una entrevista con Rolling Stone en 1978, fueron la mejor banda con la que he trabajado. Podían tocar cualquier cosa y hacerla sonar como si perteneciera a un granero rural. Su colaboración culminó en lo que se conoció como las Basement Tapes, grabadas en 1967 en una casa llamada Big Pink en Woodstock, Nueva York. Dylan acababa de recuperarse de un accidente de moto y se retiraba de los focos. Allí, escondidos del ojo público, Dylan y la banda crearon una música íntima, suelta y llena de genio. No estaba hecha para la radio o las listas de éxitos. Era música hecha para disfrutarla. Se inspiraron en algo intemporal, en la música americana, el country, las viejas baladas y los espirituales. Las sesiones no eran solo terapéuticas. Fueron fundamentales para lo que pronto se conocería como roots rock y todo el movimiento americana. Lo que empezó como una alianza temporal se convirtió en una de las uniones creativas más influyentes de la historia del rock. La banda no se limitó a apoyar el cambio musical de Dylan, lo reflejaron, lo moldearon y, en muchos sentidos, lo completaron. Su influencia repercutiría en la obra de Dylan durante décadas. Y su legado como colaboradores quedó inmortalizado no solo en álbumes, sino en una hermandad que los encumbró a ambos, los hermanos Stanley, mucho antes de volverse eléctrico, mucho antes de que el mundo le conociera como la voz de una generación. Dylan no era más que un adolescente que absorbía obsesivamente las raíces musicales más profundas de Estados Unidos. Entre los artistas que más le cautivaron estaban Carter y Ralph Stanley.
cuya mezcla de bluegrass tradicional y autenticidad doliente ayudó a dar forma a los cimientos emocionales de su música. Dylan conoció a los hermanos Stanley a finales de la década de 1950. Durante sus años de formación para descubrir el canon del folk estadounidense. A diferencia de muchos de sus coetáneos que sintonizaban con las listas de éxitos pop o el rock and roll primitivo, Dylan escarbaba entre las capas de baladas de los Apalaches, blues del Delta y lamentos del coal country. Los hermanos Stanley destacaban no porque fueran llamativos, sino porque no lo eran. Eran crudos, puros, honestos. Llegaron a mucha gente con su exuberancia y su actitud, diría Dylan más tarde, subrayando que era algo más que música, era una forma de vida. Lo que realmente hipnotizó a Dylan fue la voz de Carter Stanley, una voz que el historiador musical Graeme Marcus citó una vez describiendo a Dylan como si oyera una antigua campana que había estado sonando en las montañas durante 1000 años. No estaba pulida ni pitificada, estaba embrujada y curtida, empapada de dolor, anhelo y verdad. Ese sonido agudo y solitario, como lo llaman los puristas del bluegrass, era más que un estilo, era un grito desde los márgenes de la vida americana. Los hermanos Stanley no solo tocaban música, la encarnaban. Sus canciones no eran interpretaciones, eran experiencias transmitidas como historia oral de un hueco a otro. En una entrevista de 1997, Dylan lo dijo claramente. Los hermanos Stanley llevaban lo auténtico, no interpretaban música, la estaban viviendo. Esa noción de vivir la música se convertiría en un principio básico de la composición de Dylan. No le interesaba la producción sofisticada o los arreglos formulistas. Quería aprovechar algo antiguo y verdadero, una vena de narración que no procedía de los estudios comerciales, sino de los porches de las casas y de los campamentos mineros. Ese es el mundo que le abrieron los hermanos Stanley. Su influencia es especialmente evidente en las primeras grabaciones de Dylan, sobre todo en su debut autotitulado de 1962. Destaca Man of Constant Sorrow, una canción que Dylan aprendió de la tradición folk americana, pero que moldeó a través de la lente de lo que escuchó en la versión de los Stanley Brothers. Su fraseo, su ritmo, incluso la cadencia emocional, esos elementos se filtraron en el enfoque de Dylan. Los hermanos Stanley le mostraron que la música podía ser a la vez antigua e inmediata. Una paradoja que llegaría a definir el estatus mítico de Dylan como artista enraizado en la tradición pero siempre hacia adelante, más allá del sonido. Los hermanos Stanley permitieron a Dylan ser vulnerable. El lúgubre discurso de Carter, junto con el hipnótico banjo de Ralph, crearon una atmósfera en la que podían coexistir el dolor, las dificultades y la resistencia. No era teatral, era real. Dylan adoptó esa sensibilidad y la trasladó al folk rock, inyectándole una capa de honestidad emocional que le diferenció de sus contemporáneos. Los hermanos Stanley también plantaron una semilla de rebelión en Dylan, no de tipo político, sino cultural. Le recordaron que las verdades más profundas no procedían del centro de la cultura popular, sino de los bordes, de voces olvidadas y lugares ignorados. Esa filosofía resonaría a lo largo de toda la carrera de Dylan, desde sus canciones de protesta hasta sus baladas crípticas, pasando por sus exploraciones espirituales. Al homenajear a los hermanos Stanley, Dylan no solo se quitaba el sombrero ante el bluegrass. Estaba reconociendo un linaje espiritual. Un hilo musical que va desde las minas de carbón de Virginia hasta los escenarios de Greenwich Village y los escenarios mundiales en los que Dylan tocaría más tarde. Es un linaje definido no por la fama o la fortuna, sino por la autenticidad, el corazón y la herencia. Así que, aunque sus nombres puedan parecer fuera de lugar en una lista repleta de iconos del rock y gigantes de la cultura, no nos equivoquemos, los hermanos Stanley forjaron el alma de Bob Dylan. Y al hacerlo, ayudaron a dar forma al paisaje de la música estadounidense. Buddy Holly. Dylan descubrió a Buddy Holly en 1959, durante los últimos meses de su vida. Aún era un adolescente en Irvine, Minnesota, hambriento de sonidos que se sintieran diferentes del pop procesado que dominaba las ondas. La música de Holly destacó de inmediato. Era enérgica, melódica e inteligente, pero sobre todo personal. No era la fantasía de una discográfica, era alguien que escribía, tocaba y producía en sus propios términos. Ese mismo año intervino el destino. Dylan vio a Buddy Holly en directo en un concierto en Dud pocos días antes de la muerte prematura de Holly en el trágico accidente aéreo que también se cobraría las vidas de Ritchie Valens y Big Bopper. Aquella actuación se grabaría a fuego en la memoria de Dylan. En su autobiografía Chronicles, Dylan recuerda haber visto los ojos de Holly clavados en los suyos entre la multitud.
Un momento que le cambió la vida y que hizo que la música se sintiera no solo accesible, sino esencial. Era poderoso y electrizante, recordó Dylan más tarde. Me miró fijamente a los ojos y me transmitió algo que yo ni siquiera sabía, y me dio escalofríos. Pero no era solo la música. Lo que realmente cautivaba a Dylan de Holly era su independencia. En una época en la que a la mayoría de los artistas se les entregaban canciones y se les decía cómo cantarlas, Holly lo hacía todo por sí mismo. Escribía sus propias letras, arreglaba sus propias composiciones, tocaba la guitarra con destreza e incluso producía sus propios discos. Este nivel de autonomía creativa era prácticamente inaudito en aquella época, y para Dylan fue una revelación. Buddy Holly fue el primero que me mostró el camino, declaró Dylan a Los Angeles Times en 1997. Hizo que pareciera posible que alguien como yo pudiera hacer esto. En otras palabras, Holly rompió el mito de que solo los showman pulidos o las estrellas de la industria podían triunfar. Dejó claro que un chico flacucho de ninguna parte con algo que decir y una guitarra en la mano podía abrirse paso si era lo bastante audaz para tomar el control. Ese espíritu se convirtió en parte del ADN de Dylan. Se puede sentir la influencia de Holly palpitando a través del impulso rítmico y la entrega rápida del Underground Homesick Blues, una canción que fusiona la cadencia juguetona de Holly con la urgencia del poeta beat. Del mismo modo, el enfoque a menudo minimalista de Dylan hacia la grabación, especialmente durante las grabaciones en el sótano y las sesiones de John Wesley Harding, refleja el compromiso de Holly con la autenticidad en bruto por encima del pulido comercial. Pero quizás el mayor regalo de Holly a Dylan fue conceptual, la idea de que el rock and roll no tenía por qué ser tonto. En una época en la que el género todavía se consideraba una rebelión adolescente sin mucha profundidad, las canciones de Buddy Holly ofrecían una inteligencia llena de matices. Canciones como Everyday, Well, All Right Why It Doesn't Matter Anymore eran sencillas en su estructura, pero llenas de emoción, y a menudo contenían ingenio, ironía y vulnerabilidad a la vez. Para Dylan, era un modelo a seguir, la prueba de que se podía ser inteligente sin ser pretencioso y pegadizo sin ser superficial. Ese equilibrio se convertiría en el sello distintivo de las canciones de Dylan. Letras que te hacían pensar, ritmos que te hacían mover y mensajes que llegaban justo debajo de la superficie. Como Holly, Dylan se resistiría a ser encasillado. Reinventaba, desafiaba y sobrepasaba los límites, sin dejar de mantener un pie en lo sincero y lo conmovedor. Aunque sus caminos solo se cruzaron brevemente, el espíritu de Buddy Holly sigue vivo en la obra de Dylan, no como una influencia fugaz, sino como una chispa fundacional. Holly no era solo un músico para Dylan, era un visionario, que encendió la mecha de un nuevo tipo de artista. Uno que pudiera escribir la canción, cantarla y darle forma al sonido, todo ello manteniéndose fiel a su propia voz. No es casualidad que Dylan hablara de Holly con una reverencia casi mítica, porque para Bob Dylan, Buddy Holly no solo hacía música, también creaba posibilidades. ¿Qué opinas de los grupos musicales favoritos de Bob Dylan? Déjanos tus comentarios en la sección de abajo.